hermano, yo sé que no creo que estaba en el horario del culto que ibas a dirigir la música esta mañana, pero gracias por tu ministerio esta mañana en lugar de Hugo. Ya saben que Ofelia está padeciendo ahí de mucho dolor por la piedra en su riñón. Y gracias que nos serviste con gozo, ¿verdad, hermano? Amén. Bueno, tengo que confesar algo. Yo no iba supuestamente a estar aquí. Yo supuestamente iba a estar ahora en el aeropuerto a viajar a Honduras para enseñar un módulo del seminario y no vino mi pasaporte a tiempo. Entonces, el próximo domingo viajaré, Dios mediante. Pero esta semana voy a enseñar la clase a través de Zoom y entonces la semana que viene, la segunda semana y la última semana será presencialmente. Pero nada más la confesión es que yo no estaba planeando a predicar sobre Salmo 119 esta mañana. Gracias, Señor. Dos cosas se presentó y es primero que ya tenía un mensaje listo porque lo hice en uno de los estudios bíblicos del estudio de los universitarios que yo hago todos los meses, y que en la providencia del Señor hubo, ¿sabes? Las tormentas, las lluvias, las inundaciones, particularmente en Fort Lauderdale, que fueron históricos. Yo creo que inundaciones, 20 pulgadas cayó en Fort Lauderdale. Se tuvo que cerrar el aeropuerto y el puerto de los Everglades, donde vienen los barcos, no solo los cruceros, pero los barcos también con muchos materiales, incluyendo el petróleo. No sé si se han dado cuenta que hay, ¿sí?, escasez de gasolina. Y entonces, bueno, ya tenía este mensaje listo y yo digo, bueno, en la providencia del Señor creo que es un mensaje relativo y es algo que también se habla bastante ahora en nuestra sociedad, en nuestra cultura, no solo en Estados Unidos, pero en Europa. Bueno, es un asunto global porque se tiene que ver con la naturaleza y el calentamiento global y todo lo que tiene que ver con el clima. Y hay un enfoque sobre el clima de nuestra tierra. Muchas veces, en muchos casos es motivado por la política, en muchos casos es motivado por los investigadores científicos y en muchas cosas también es motivado por las religiones. Hay religiones paganas que se enfocan en la tierra. Hay una diosa pagana de la tierra que se llama Gaia y viene del griego geo que tiene que ver con la tierra. Y entonces hay filosofías y religiones que todo es enfocado en adorando o dándole culto a la tierra y a la diosa de la tierra y a la madre naturaleza. Entonces quiero por lo menos darle algunas ideas, presentar algunas ideas esenciales, porque tenemos, como siempre, poder responder de la Biblia, cómo la palabra de Dios habla sobre estas cosas y qué dice la Biblia, o cómo debemos también hablar y enseñar sobre la naturaleza, si es algo importante, si no es algo importante. Sabemos que todas las cosas, incluyendo la tierra presente y los cielos, pasarán. Va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo. Y entonces la pregunta es, ¿el clima es importante? ¿La naturaleza es importante para el cristiano? Si es importante, ¿hasta qué responsabilidad tiene el cristiano? No solo la humanidad, pero el cristiano, a cuidar la creación en sí. Entonces quiero proveer esta mañana una cosmovisión bíblica de la naturaleza y algunas ideas esenciales. A través de las Escrituras
hay una referencia consistente a la naturaleza como el producto de la voluntad y el poder creativo de Dios. Nunca se presenta la naturaleza como otro Dios o diosa para ser servido, apaciguado, venerado o buscado por sus fuerzas. Aunque mucha gente que no quiere creer en Dios y claro, el Dios verdadero que es el Dios de la Biblia, pero quieren hablar de la madre naturaleza. O sea, quieren hablar de otra entidad que no existe o por lo menos darle atributos a las fuerzas naturales que Dios ha creado o ha permitido que existiera como consecuencia de la caída del hombre, la consecuencia de la presencia del pecado que ha hecho este mundo, esta naturaleza imperfecta, ahora que va a haber tornados, ciclones, terremotos, erupción volcánicas o lluvias donde hay inundaciones que afectan las personas de una manera impactante, pero no quieren creer en Dios o no quieren seguir el Dios y adorar el Dios de la Biblia. El acto de la creación es, tenemos que verlo como el producto de la mano de Dios, y entonces el hecho de que la naturaleza fue creada, entonces eso nos sirve como base de la visión bíblica de la naturaleza. Todas las cosas que vemos aquí en este mundo se puede dar una respuesta bíblica, a lo mejor no en cada detalle, porque la Biblia no es un libro de ciencia en sí, pero donde habla de la ciencia o donde habla de las cosas que puede tocar la ciencia, lo va a presentar la realidad como algo verdadero y perfecto, infalible. Y entonces tenemos que ver de la Biblia que debe ser nuestra visión o cosmovisión de la naturaleza. Porque cada persona tiene una cosmovisión. Cada persona interpreta la realidad de su existencia, la realidad de la existencia de las personas y las cosas que ocurren alrededor de ellos, todas circunstancias, a través de la manera que piensan y creen, a través de sus creencias. Y claro, como cristianos sabemos que nuestras creencias deben venir de Dios, porque Dios es es la fuente de toda la verdad. Entonces le quiero presentarle 5 ideas esenciales de una cosmovisión bíblica de la naturaleza. La primera idea esencial que viene de la Biblia es que el mundo natural es distinto del creador. En otras palabras, la naturaleza fue creado por Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Yo creo que a lo mejor muchos de ustedes ya se lo saben de memoria, pero dice ahí que en el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra, y después de 6 días de llenar y organizar la tierra y los cielos, incluyendo la creación de los animales o de las criaturas que van a residir sobre la tierra, incluyendo el hombre hecho a la imagen de Dios, dice en la conclusión de Génesis capítulo 1, versículo 30 y 31, que dice ahí: y toda la bestia y de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, dándole saber al hombre que todo que fue creado, ¿okay?, incluyendo todas las plantas verdes, es para el hombre, para que sirva el hombre. Y versículo 31 es la conclusión, el resumen que Dios hace sobre su creación. Y vio Dios al fin del 6º día, y vio Dios todo lo que había hecho,
y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y todo fue hecho de la nada, ex nihilo. Vemos también en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio será el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y está hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno, Dios el Hijo eterno. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. O Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él, hablando de el primogénito, el Hijo, el Dios el Hijo, y la idea que Él es el primogénito no es porque Él fue creado, pero que Él tiene la posición de honor sobre toda la creación. Él es supremo. ¿Y cómo sabemos eso? Por la explicación que nos da en versículo 16. Que esa es la manera que lo debemos ver. Él tiene el título y la posición de honor y de rey, de superioridad sobre la creación, no como alguien creado, pero porque Él es el creador. Versículo 16 dice en Colosenses capítulo 1, porque en el Hijo amado, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hasta los ángeles fueron creados por Él. Todas las cosas que existen, que nunca tuvieron existencia, fueron creados por Él o por medio de Él. Entonces, no solo la creación natural, pero también las criaturas espirituales. Los seres espirituales como los ángeles. Antes de Génesis 1:1, antes de la creación del espacio y del tiempo, hubo solo Dios. Dios solo existía. El trino Dios existía, entonces ya había comunidad, ya había compañerismo, ya había fraternidad y amor entre las personas y comunicación entre las personas de la Trinidad. Dios no necesitó la creación, pero creó para darle gloria a Él y para Él compartir ciertas características de Él como Dios trino a su creación y particularmente al hombre que va a ser creado a su imagen. Entonces Dios es trascendente sobre su creación. En otras palabras, no debemos aceptar la idea filosófica o la idea religiosa como se ve en la Edad Nueva, pero en la filosofía del panteísmo, que todas las cosas es Dios, o que Dios está en todas las cosas. Dios es distinto de su creación. A diferencia de otras religiones, como por ejemplo las religiones cananeas, que ven a sus dioses dentro de la naturaleza y dependen de ella. La Biblia afirma claramente que Dios es antes y distinto y superior del universo mismo. Él sí anda en el universo, Él está presente en el universo, pero también Él está presente fuera del universo. Y el universo es un sistema abierto, no un sistema cerrado. Como creen muchos científicos, que esto es todo lo que existe. La idea filosófica del naturalismo es que todo lo que existe es natural o material, y entonces vivimos en un sistema cerrado. Pero
nuestra creencia de nuestro Dios de la Biblia nos indica que eso no es la realidad, porque Dios ha creado el universo y Él todavía se involucra en el universo, pero está fuera del universo, y hasta nos dice en Isaías capítulo 66 que los cielos, yo creo que se puede incluir el universo entero, el espacio, es su trono, y entonces la tierra es su estrado. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Todos los otros dioses que el hombre profesa a creer son dioses falsos, porque no son dioses vivientes y necesitan un lugar a donde vivir o residir, habitar, hecho por el hombre. Y Dios está diciendo, no, yo no necesito. Si el cielo entero es mi trono, ¿qué tú me vas a edificar para yo habitar en ella? Yo soy mucho más grande, mucho más amplio o inmenso que el universo. Así que vivimos en un universo abierto, no cerrado, controlado por su creador y sustentado, aguantado por su creador. Entonces esa es la primera idea bíblica esencial de la naturaleza. El mundo natural es distinto del creador. Segundo, la segunda idea bíblica sobre la naturaleza es: el mundo natural refleja la persona y el carácter de Dios. El universo que Dios creó fue inicialmente bueno. Entonces refleja el carácter de Dios. No es, claro, no, la creación, no, la tierra, los árboles, la piedra, el sol, las estrellas, no tienen personalidad, no son espíritu. Entonces nos reflejan las características metafísicas y espirituales de Dios, pero de todas formas tienen en sí mismo el valor de ser bueno porque fue creado por el Creador. Como dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, todo lo creado por Dios es bueno. En otras palabras, no se dejen guiarse por maestros que enseñan doctrinas que al fin fueron inspirados por demonios, que te prohíban a casarte porque tener relaciones sexuales con tu esposa o tu esposo es algo malo, o debes entonces limitarte o restringirte de las cosas que debes comer, porque ya en Cristo esa ley no existe para gobernar la vida del cristiano. Eso era algo para la nación de Israel, tener restricciones de dieta y comer cierta comida, y fue prohibido de comer otro tipo de comida. Pero ya que no estamos como cristianos y en Cristo, que es el mediador de un nuevo pacto, hemos vuelto al tiempo de antes de la ley mosaica, que todo lo que Dios ha creado es bueno para comer, ambos las plantas y la carne de animales. Después de estudiar un poco más profundo, y esto lo estudiamos en nuestro estudio bíblico de los hombres en la clase de liderazgo en los miércoles en la noche, después de estudiar un poco de ese versículo, ya yo he cambiado un poco cómo yo oro ante
de comer mi comida, de mi alimento. No hay que no le doy gracias, Señor. Claro, le doy gracias, Señor. No hay que le pido que bendiga la comida a mi cuerpo para que sea algo que me nutre, pero hay, claro, muchas cosas que no son tan saludables para comer, entonces no nos va a nutrirnos. Pero lo que sí es bueno, lo que sí debemos orar y darle gracias al Señor, y esto lo hago ahora más a menudo, es según ese pasaje, le doy gracias que tengo la libertad de comer cualquier cosa que Dios ha creado. Yo no tengo que sentirme culpable de conciencia de comer algo que es, al fin y al cabo, algo hecho. Entonces, sí, la carne es muy buena. Si lo quiere comer. A mí me encanta un bistec riquísimo. Me gusta comer animales. Y la grasa de los animales. Tú, no me quiero comer tanto. Otros humanos. Para la grasa, el Señor quería la grasa de los animales sacrificados. Pero al fin y al cabo, las estaciones y la cosecha regular de la tierra son también un testimonio de la bondad de Dios al hombre. Otra palabra, lo que ahora está ocurriendo, como dice en Hechos capítulo 14, versículo 17, que ahí Pablo fue adorado como si fuera uno de los dioses mitológicos de Grecia, ahí un greco-romano, cuando fue a presentar el evangelio en Hechos capítulo 14. Perdón, me está tomando un poquito de tiempo a llegar ahí. Dijo ahí Pablo, voy a llegar aquí. Sí, cuando dice ahí en versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. En otras palabras, llamaban es interesante, a Bernabé como el Dios supremo entre los dioses de los dioses romanos, Júpiter. Y el Dios, al otro lado, el Dios de la mitología griega sería Zeus. Mercurio era el Dios del mensaje o el mensajero, el Dios mensajero en la mitología griega y romana. Perdón, Hermes fue de la mitología griega y Mercurio de la mitología romana. Pero en sí eran el mismo Dios en la mitología. Porque este era la que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces las estaciones y la cosecha regular de la tierra son también un testimonio de la bondad de Dios al hombre. Y si ves un arco iris, no vayas a la conclusión: es el símbolo del movimiento LGBTQRSTU, X, Y, Z. Eso no es el símbolo de los homosexuales, aunque lo han adoptado. Esa es la señal de la bondad de Dios
que dice, mira, cuando hay lluvia y aunque hay inundaciones, todavía no tienen que temer que va a haber un diluvio que va a cubrir toda la tierra y juzgar todo el mundo, aunque se lo merece. Dios prometió, hizo un pacto con la tierra que eso no va a pasar. Que Él no va a juzgar toda la tierra por el agua, por la lluvia. Y el arco iris es la señal. Entonces, esto es contra la idea naturales o las visiones del mundo que vienen del naturalismo o de otras ideas filosóficas o religiosas que adoptan una filosofía la filosofía del dualismo, que todo lo físico natural es malo. No, eso no es cierto. Entonces, el mundo natural es distinto del creador. El mundo natural refleja la persona y el carácter de Dios en que es el producto del poder de Dios, de la magnificencia o de la gloria de Dios, y que el mundo natural, cuando fue creado original, fue algo bueno. Y todavía las cosas naturales que Dios provee a nosotros todavía son cosas buenas, aunque son imperfectas por la presencia del pecado. La tercera idea esencial que vemos de la Biblia sobre la naturaleza es que el mundo natural da testimonio de los atributos invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Ahí, si tienen su Biblia abierta en el Nuevo Testamento, pueden ir a Romanos capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 18. ¿Por qué se tiene que predicar el Evangelio? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por esta razón, la ira de Dios se revela, Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya la creación misma, el mundo natural ya es una evidencia de la existencia de Dios y comunica algo, aunque es limitado y no se puede conocer comprensivamente quién es Dios para tener una relación personal con Él. La relación natural todavía da suficiente evidencia de la existencia y del carácter de Dios para dejar el hombre sin excusa. Y si no tiene ninguna otra evidencia, si están en el kiosco de la feria que se está dando ahí, representando nuestra iglesia, y hay alguien que quiere desafiar tu fe y desafiar la Biblia y desafiar la existencia de Dios te desafía y dice, bueno, compruébame la existencia de Dios. Tú lo puedes decir, mira el cielo, mira el espacio, mira la existencia de la tierra, los patrones de los movimientos, del giro de la tierra, en su temporada, en su tiempo, y rodeándole el sol también en una posición exacta para que no se caliente y se quema si está en unas pulgadas o un pie más allá de su órbita, o que se congela completamente si está unas pulgadas o pies más cerca, más lejos del sol. Por otra palabra, si la Tierra está un poquito más cerca del Sol, se calienta. Si está un poquito más lejos alejado del Sol, se congela. Y estamos todos congelados. .
No hay hombre que va a tener excusa de no creer en Dios. Dice en Salmo 14, versículo 1, que el que dice que no hay Dios, ¿qué dice ahí de esa persona? ¿Qué se dice de esa persona? El necio en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otra palabra, él es un necio. No me importa cuántos títulos de ciencia o de filosofía de las universidades más prestigiosas tendrá esa persona. Es un necio si niega la existencia del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Y rechaza su Hijo como su Salvador. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todos estos pasajes, el punto de todos estos pasajes es que la vista bíblica de la naturaleza es que la revelación de Dios que viene mediante la naturaleza da un testimonio, aunque es limitado, pero suficiente, de la existencia de Dios y algunos de sus atributos para dejar el hombre pecaminoso sin excusa de creer en él. La cuarta idea bíblica esencial para tener una cosmovisión bíblica de la naturaleza es esta: el mundo natural es ordenado y útil para los propósitos de Dios. Fíjense Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 35. La doctrina de la creación es sumamente importante, no solo porque tiene que ver con la doctrina o apoya la doctrina de Dios, el Creador, pero también dice mucho más sobre las acciones y el carácter de Dios, especialmente con sus promesas, con su palabra, porque Dios usa la creación para darle evidencia al hombre que Él va a cumplir con su palabra. Y eso es lo que Él hace aquí en Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 a lo mejor se sabe en este pasaje porque este es el pasaje del nuevo pacto que Dios hace con Israel y Judá. Y entonces cuando da ese pacto con ellos, Él dice esto aquí. Y esto podemos entonces tener la certeza que Él va a cumplir este pacto con Israel. En otra palabra, Israel todavía tiene un futuro en el plan de Dios como nación. Y el futuro es su redención. ¿Cómo podemos saber que Dios va a cumplir con ese pacto y que todavía no se ha hecho, pero lo va a cumplir? Bueno, versículos 31 al 35, mira lo que dice aquí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto nuevo, esas son las promesas que Dios ha hecho a la casa de Israel, a la casa de Judá, a la nación de Israel. Entonces, ¿cómo vamos a ver que podemos confiar que Él va a cumplir eso con Israel? Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche,
que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos en su nombre. Si faltaren estas leyes, las leyes que naturales, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Wow. Entonces, podemos ver las órdenes, las leyes naturales como un testimonio de la certeza de la palabra de Dios que va a cumplir su pacto con Israel. En otras palabras, Él usa el mundo natural ordenado para que sea útil a apoyar su palabra, sus promesas. El profeta aquí señala que el control, que Dios está en control sobre la naturaleza, así como que el orden fijo de ciertos eventos naturales. Estos no se van a sus órdenes naturales, las leyes naturales, no se van a desviar sin Dios mismo ya ordenarla antemano. Los eventos impredecibles naturales como corrientes de viento, olas rugientes, o los eventos regulares naturales como el sol, la luna, las estrellas, mareas que vienen, que se levantan en cierto tiempo, caen en cierto tiempo, el movimiento o la posición de la luna o de las estrellas, o el tiempo de altas mareas o bajas mareas, son el resultado del control personal y creativo de Dios. Como ya hemos visto, todas las cosas fueron creadas para Dios y son controladas por Dios mediante el Hijo unigénito. Y son los objetos de su posesión. Así que hay un propósito en su existencia y en los eventos que ocurren. Salmo 104, versículo 24 dice esto. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Versículo 24. Entonces, la visión bíblica de la creación o del mundo natural allana el camino para el progreso científico. Uno ve la diversidad en la creación como todo unificado y de allí los científicos han podido ver o descubrir leyes, hechos y cómo andan las diferentes partes, aspectos de la naturaleza. Y tal visión es asociada con tres aspectos básicos de la ciencia. La realidad y la bondad de la creación proporcionan una base y motivación para la ciencia experimental, pero también el orden y la inteligibilidad de la naturaleza son esenciales para la ciencia teórica. Y el propósito y el significado de la creación fomentan el desarrollo de la ciencia aplicada. Pero todo está ahí para el hombre a descubrirla. Y hacer, crear y formar y desarrollar ciertas cosas de su conocimiento científico mediante su descubrimiento en la naturaleza. Todo ahí dejado por Dios el Creador. Y entonces el hombre tiene la oportunidad de reflejar la imagen de Dios en él. Y Dios también provee su gracia común a través de lo que el hombre puede descubrir y desarrollar de la naturaleza como antibióticos, ¿verdad? Eso viene de la naturaleza para beneficiar la salud física del hombre, para que sea curado de enfermedades y infecciones. Interesante, ¿verdad? La última idea esencial bíblica
sobre la naturaleza es que el mundo natural depende de Dios para su continuidad. El Señor no solo trajo el universo a la existencia, sino que lo sostiene continuamente. Eso lo vimos en Colosenses capítulo 1, versículo 17, que no solo todas las cosas fueron creadas en Él y por Él, pero también para Él. Pero entonces en Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice, y Él, hablando del Hijo amado, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Hebreos capítulo 1, versículo 3, de Hebreos dice, el cual, hablando del Hijo, que Dios habla ahora por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice en versículo 3 también, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o por su poderosa palabra. Entonces, la creación no es eterna. La creación fue hecha. La naturaleza fue hecha. No se debe entonces adorar o rendirle culto a la creación como si fuera una entidad eterna. Ahora, como resultado directo del pecado del hombre, la tierra fue maldecida y sometida a decadencia. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 18, que ya el hombre va a tener que trabajar o obrar en la tierra y la tierra va a tener sus aguijones y entonces va a tener que trabajar con dolor, con cansancio, con el sudor ahí de su sombra y va entonces volver al polvo. Pero también mira lo que dice también en Romanos capítulo 8, versículo 20. Versículos 19 al 20. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, versículo 22, porque sabemos que toda la creación, perdón, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces la creación es personificada, no es que la creación es una persona, pero es personificada porque lo que vemos en la creación, como las erupciones volcánicas, los terremotos o otros fenómenos naturales que afectan, que producen catástrofes y afectan y quiten y hacen destrucción en el mundo, eso es el resultado de la presencia del pecado en la naturaleza que vino del hombre. La tierra fue maldecida y ahora está sujetada, como dice ahí, a la vanidad, a corrupción. Pero vemos, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 21, que va a haber un tiempo que en el futuro, cuando el universo, la naturaleza, será hecha nueva. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y vemos también en Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. Bueno, primero, antes, ¿qué hora es? Pues no tengo mi reloj conmigo. Ok.
Entonces terminamos con estos dos pasajes en 2 de Pedro capítulo 3. Versículos 12 al 13. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán, porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo todavía lucho con esa última parte, porque a mí me encanta el mar. Pero gloria al Señor que primero que tenemos un Dios que es distinto y trascendiente de su creación. La naturaleza no es una diosa, no existe una madre naturaleza, y Dios está en control del clima, de la naturaleza, hasta para apoyar, para dejarnos saber que Él va a cumplir con sus promesas, precisamente con Israel. Entonces no debemos temer entonces la naturaleza en el sentido que es algo más poderosa que Dios mismo. Es interesante cómo la gente, como le dije antes, como la gente que a lo mejor no cree en Dios o no quieren seguir a Dios, todavía quieren darle mucho culto y elogio a la madre naturaleza. Pero esta semana pasada, cuando vi el radar de lo que pasó, ¿sabes? De los movimientos de las nubes, de tormenta y eso pasando por el área que causó y de dónde cayó toda la lluvia que inundó a Fort Lauderdale, vi ahí que estos venían de una presión baja en el Golfo, y entonces estos son, tú sabes, las nubes que vienen ahí, que se están circulando, las tormentas, pero vino una nube, o por lo menos un sistema de lluvia que subió y esto lo enseña en el radar. Cuando estaba sobre Florida, se quedó estacionado. Y ahí yo digo, Dios está en control de todo esto. Quiso que Florida se haya inundado. La ciudad se haya inundado. Y no nosotros. Y a lo mejor en otro día será nosotros y no otras personas. Pero todo para cumplir sus propósitos. Entonces, no debemos adorar la creación, debemos adorar el creador de la creación. ¿No? Vamos a ponerlo de pie.